Pues damos paso a nuestro hermano Cristian, que va a compartir el estudio de hoy. Bueno, buenas noches. Hace una semana Marcelo me pidió que compartiera la última parte de Nehemías 5. Y la primera vez que lo leí, me preguntaba, esta última parte es como que si la quitamos no cambia mucho el capítulo. Y a medida que fui entrando cada vez más en el capítulo y ver cómo había transcurrido todo, el Señor me fue mostrando cosas que no las había entendido antes. Y me gustaría ir compartiéndola con ustedes. Y bueno, os voy a confesar que me cuesta mucho transmitir quizás lo que he entendido, así que les pido paciencia. Si fuera por mí, hoy no estaría aquí. De los nervios y de la responsabilidad que siento. Y bueno, les pido que cualquier cosa que veáis que luego me podáis decir para mejorar, lo aceptaré encantado. Y acepto también el desafío que el Señor me da para poder compartir la palabra y la tomo como tal. Cuando leí este pasaje, sinceramente, pude ver cómo el Señor nos desafía. Y voy a compartir lo que he entendido de este pasaje y espero que ustedes también puedan hacer lo mismo. Marcelo y Silvia nos estuvieron compartiendo en la primera y segunda parte de Nehemías cuál era la problemática que había surgido en el interior de la ciudad, entre ellos, en el trato con ellos, de la usura, y cómo había un grupo de mujeres que se habían quejado a Nehemías por las diferentes situaciones que vivían, y hubo 4 grupos de personas. Habían algunas que habían pedido prestado para poder comprar comida, había otros que habían empeñado sus tierras, sus viñas, sus casas, había otro grupo que había prestado dinero, había pedido dinero para poder pagar los impuestos, los tributos del rey. Y otro grupo que sus hijos ya habían sido dados en servidumbre y no tenían manera de poder ser rescatados. Y en la segunda parte de Nehemías 5 nos habla de qué reacción tuvo Nehemías ante esta situación. Él se enojó, meditó la situación, reprendió al grupo que había cometido esta falta muy grave contra sus propios hermanos, desafió a devolver todo aquello que habían pedido de intereses y todas sus viñas, sus campos. Llamó a los sacerdotes y los hizo jurar ante ellos que así harían lo que Nehemías les había corregido. El pueblo alabó a Dios y lo hizo conforme a esto. Entonces yo me preguntaba, si quitáramos esta parte, ¿modificaría el capítulo? Y al principio cuando lo leí digo, no hay mucho cambio. Pero a medida que fui estudiando estos 5 versículos del 14 al 19, nos podemos dar cuenta cuál es la enseñanza que el Espíritu Santo quiere que saquemos de esto, porque parece como que Nehemías se pone allí delante y, ¿no? Miradme a mí, que yo lo hago bien, pero hay una enseñanza en estos 5 versículos. Yo he podido describir en 5 facetas de un líder a través de estos 5 versículos. Nehemías tenía un corazón dispuesto para la causa de Dios, tenía un corazón honrado, que tenía una actitud que influenciaba en los demás positivamente, que tenía un corazón sensible ante la necesidad de los demás y por sobre todas las cosas, que tenía un corazón temeroso de Dios. Busqué en Proverbio 28:2 lo que dice las Escrituras, cómo debe ser un líder, un gobernador. Y dice, cuando el gobernador es entendido, se mantiene el orden. Gobernador es alguien que lidera un grupo de personas, ¿no? Y Nehemías era uno de ellos. Y entonces me llegó a pensar que Nehemías era entendido en la causa de Dios,
cuál era su rol y también cómo debía liderar al pueblo. Entonces vemos que en el capítulo 5 es como que al principio vemos como una convulsión de todo lo que ha sucedido, pero al final es un orden que acaba, ¿no?, con el ejemplo de Nehemías. En la actualidad, si nos ponemos a pensar en liderazgo, en cualquier área, política, universidad, deportes, hacen falta líderes que tengan claras las cosas y que pongan orden. Vemos que el mundo cada vez va a un caos cada vez mayor porque falta liderazgo. ¿Y qué podemos aprender de Nehemías de todo esto? Si vemos el capítulo, vamos a leerlo primero, Nehemías 5, del 14 al 19, dice: también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernantes que fueron antes de mí abrumaron al pueblo. Tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoraban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y los que se preparaban para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada 10 días vino en toda abundancia. Con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Vemos en el versículo 14 que Nehemías estaba dispuesto a dejar su comodidad donde estaba, en el palacio del rey. Tenía un trabajo estable, alimentos privilegiados, obviamente, en cantidad, tenía la seguridad de la guardia del rey a cambio de la inseguridad de las ruinas de la ciudad. Él tomó esa decisión. El trabajo duro, el no conocer el oficio, porque Nehemías dijo que sí, pero él no era constructor. Y reconstruir una ciudad, sus muros, necesitaba conocimiento, y él confió en Dios para hacerlo. Y a su vez gobernador, liderar un grupo de personas, que eso llevaba un desgaste. Y aparte la pobreza reinante y la escasez. Él cambió todo eso. Y él sabía que la obra de Dios era difícil si él lo hacía en sus fuerzas, y confió en Dios, a pesar de todo la dificultad que le llevaba. Se mantuvo 12 años, porque vemos que dice desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32. Tuvo firmeza en lo que tenía que hacer durante 12 años, sabiendo que Dios estaba con él. Él sabía de su propia insuficiencia y confió, dependiendo de Dios, en la guía y en la dirección de él. Él confió también en la misericordia de Dios y confió en sus promesas de restauración, que esa era su esperanza. Él lo movió a eso, de que Dios iba a restaurar a la ciudad de Jerusalén. En el versículo 15 vemos que Nehemías tiene un corazón honrado. Él muestra cómo se habían comportado los demás. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo. Tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, casi medio kilo de plata. Y aún sus propios criados se comportaban como ellos. ¿Y qué hizo Nehemías? Nehemías hizo todo lo contrario. ¿Qué lo diferenció de los anteriores gobernantes? Su actitud de no hacer lo mismo. Él podía haber aprovechado, pedir lo que le correspondía por gobernar, pero él no lo hizo así. Él ponía de su propio bolsillo, de lo que Persia le daba, del alimento para las personas que
estaban en su casa y él así lo hizo. No quiso aprovechar como habían hecho los demás gobernadores anteriores. Nehemías comprendió la situación y actuó honradamente, aunque podía haberlo tomado, y no lo hizo por una cosa, para exaltar el nombre de Dios, que era lo principal. El versículo 16 dice: también en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Él tenía una actitud que influenciaba a los demás. Si nos fijamos en el anterior, los criados hacían lo mismo que los gobernantes anteriores, se abusaban del pueblo. En este no. Nehemías trabajaba en su parte, pero los criados hacían lo mismo que él. Aunque él era gobernador, servía a los demás, trabajando en su parte de la muralla como todos. Y aparte no se involucró en los negocios inmobiliarios. Él podía haber aprovechado y comprar viviendas, invertir, y no lo hizo. No se distraía de su verdadero llamado, el que tenía de Dios, que era el de reconstruir las murallas de la ciudad. Otros sí se habían beneficiado poniendo sus ojos en las riquezas, y entre ellos también los usureros, a los que él corrigió. Eso honraba a Dios y exaltaba su nombre. Además hizo que sus criados siguieran su ejemplo, trabajando a su lado de igual a igual, diferenciándose de sus antecesores. En el versículo 17 y 18 vemos que él recibía 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, y estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador. Nehemías era un ejemplo también en hospedar y en ser generoso. Recibía a muchas personas, judíos, oficiales, de las naciones vecinas, los sentaba a su mesa, y ese gasto corría de su propia cuenta. Él se negó a recibir algo como gobernador, aunque le correspondía, pero su corazón estaba en generosidad y en hospedaje, porque él había puesto su corazón en la necesidad del pueblo. Ese era un líder que no solo influenciaba, sino que tenía un corazón generoso ante la necesidad de las personas. Y por último, en el versículo 19, vemos que Nehemías tenía un corazón temeroso de Dios. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Él sabía que algún día iba a estar delante de Dios, que él tenía que rendir cuenta, y que todos sus actos serían expuestos poniéndolo en evidencia. Y le pide que recuerde el hecho de que había ayudado y había estado con el pueblo, olvidando su buena posición que tenía en Persia, identificándose con ellos. Nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesús. Nehemías es una figura de él, ¿no? Imperfectamente, pero es una figura de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos mirarle a pesar de su imperfección, porque fíjense en lo que dice Hebreos 13:7. Acordad de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Nuestros pastores, nuestros líderes, aquellas personas que nos guían, que nos dirigen, dice que hay 3 cualidades que debemos mirar de ellos. Su vida dice un mensaje. Hablaron la palabra de Dios. ¿Qué mensaje nos está dando Nehemías con todo esto? Su estilo de vida, que esté acorde al mensaje que están dando. Dice, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Un equilibrio, ¿no? Pero también acaba diciendo que tengan una fe que imitar, y Nehemías también la tenía. Así que podemos mirar tranquilamente a Nehemías porque nos deja un mensaje claro de la influencia positiva en nuestras vidas
y que concuerdan con estos tres puntos de una vida equilibrada. Él llamaba al pueblo a que su conducta exterior estuviera de acorde con su vida interior y en el trato con los demás. Él le mostraba cómo hacerlo, porque el nombre de Dios estaba en juego. Fijaos lo que dice el versículo 9. ¿Por qué llevaba a Nehemías a comportarse de esa manera y a corregir al pueblo? Cuando ellos, a través de Nehemías, son puestos en evidencia, y dije: no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Él sabía el llamado que tenía como pueblo, de que las naciones, cuando lo vieran, honraran el nombre de Dios. Él lo tenía claro. Ese era el propósito que Nehemías tenía, al corregirles, pero aparte al comportarse como tal. Él tenía una preocupación porque el nombre de Dios no sea blasfemado. Era el fin. Y yo creo que este capítulo 5 nos enseña que como cristianos también tenemos que tener ese mismo afán que tenía Nehemías, de que el nombre de Dios con nuestro testimonio no sea pisoteado. Como personas influenciamos en los que tenemos alrededor. Líderes es alguien que influencia en la vida de otras personas. Y cada uno de nosotros, donde estemos, ejercemos influencia en otras personas. ¿Cómo estamos influenciando en los demás? ¿Positivamente o negativamente? ¿Cómo ven a Dios? ¿Qué mostramos con nuestro liderazgo donde estamos? ¿Quién es Dios? Nehemías lo tenía claro y quiso enseñar eso al pueblo, al corregirlos. No era solamente para que cambiaran la actitud, el nombre de Dios estaba en juego. Y creo que cuando leí estos 5 versículos, al final entendí el por qué estaban al final. Y la enseñanza, la reflexión que creo que Dios nos quiere llevar es que nuestro testimonio exterior puede ser muy bonito, pero si nuestro interior no está de acuerdo y nuestro trato como iglesia entre nosotros no está de acuerdo con eso que mostramos, es una farsa. Y habla mal de Dios. Y creo que tenemos que pensar cómo influenciamos en nuestro trabajo, primero en nuestra familia, que es donde nos conocen diariamente, nuestro trato, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en la calle, donde estamos. Nehemías influyó positivamente en su pueblo, mostrando el carácter donde mostraba a Dios, donde honraba su nombre, quién él era. Los demás gobernadores no lo hicieron, y él se diferenció de esa manera. Yo hice unas preguntas que creo que nos podrían llegar a servir para pensar, porque realmente cuando me las hice yo, de las 10, creo que no he aprobado, sinceramente. Me gustaría que cada uno de ustedes, cuando se las lea, puedan pensar y reflexionar que este testimonio que Nehemías dejó y que pudo influenciar en personas es el mismo que Dios quiere que también tengamos nosotros. ¿Somos conscientes de nuestra influencia? ¿Eres consciente de tu liderazgo? No necesariamente tienes que tener un cargo, no. Si eres padre, influencias en tu hijo, en tu esposa. Si eres esposa, en tus hijos, en tu esposo. Si estás en la iglesia, influencias aún sentado en un banco y no tengas ninguna responsabilidad. Y si tienes una responsabilidad, ¿cómo influencias en tu ministerio? En tu trabajo, ¿qué ven de ti? ¿Qué dice de Dios? ¿Sabemos que nuestra influencia glorifica o es oprobio al nombre de Dios? ¿A qué desafía el Espíritu Santo con este ejemplo de Nehemías? ¿A qué nos desafía? ¿A qué te desafía Dios? A ti. ¿Somos conscientes que rendiremos cuenta, como lo tenía Nehemías, de esa influencia que él ejercía? Y que le decía a Dios: acuérdate de esto que he hecho, pueblo, pero no para hacer alarde de todo lo que él había hecho, sino porque él sabía que iba a rendir cuenta de esa influencia positiva que estaba haciendo en el pueblo.
Y si ignorabas esto de tu influencia, ¿qué vas a hacer al respecto? Porque puede ser que lo ignorabas, que no lo sabías, que tú estás influenciando en las personas que están a tu alrededor y donde Dios te ha puesto. Y eso conlleva una responsabilidad. De estas 5 características que hemos visto de Nehemías, ¿en cuál haces aguas? ¿En cuál Dios te está pidiendo que ajustes y te pongas al día en estas áreas? Quizás no estés fallando en ninguna. Creo que este pasaje a mí me enseñó que tengo mucho que ajustar en mi vida, como líder, como influencia en mi familia, en mi iglesia, donde estoy. Y espero que Dios a través de esto pueda haberte comunicado lo que Él quería, que podamos aprender de Nehemías, lo que es ser un verdadero líder, puesta la mirada en ese Dios que nos ama y que Él anhela que dejemos bien parado su fama, su reputación, y que cuando la gente nos vea pueda decir: este es diferente, quiero tener ese Dios que tiene Él. Y yo sinceramente, os lo digo, estas 3 semanas que Marcelo me dio de tiempo, fue un vendaval de desafíos que el Señor me dio y que me he puesto mano a la obra a trabajar, y espero que el Señor pueda llevarte lo mismo, que puedas ser un líder, una influencia en el lugar donde estés. El Señor les bendiga.